¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Hoy son las elecciones en Barinas. Más de 600.000 personas han sido convocadas. Están habilitadas por el CND para presentarse. Hay 3 candidatos fundamentales: Arreaza, Claudio Fermín y Sergio Hernández de la oposición. Por cierto, ustedes han visto cómo el gobierno se ha desplegado a reparar escuelas, hospitales, CLAPS, vías, asfaltado, electricidad, bonos. El gobierno parece que la cueriza que le dieron con Superlano se puso mansito. El pueblo le pasó su factura. ¿Acaso no sabían lo que estaba sucediendo ahí en Barinas con los Chávez? Lo sabían, pero siempre le dan las espaldas al pueblo y ellos muy tranquilos viviendo bien. No sabe el gobierno lo mal que lo estaban haciendo alcaldes y gobernadores. Lo sabían. El pueblo les metió una factura de 700.000 votos. Y si siguen con la blandenguería, con Guaidó y el interinato, si siguen con los alcaldes y gobernadores que le dan las espaldas y traicionan al pueblo, el pueblo los va a sacar. Porque el pueblo quiere que le resuelvan sus servicios, sus necesidades, quiere eficiencia, quiere mano dura, quiere acabar con la corrupción. Y eso, nada de eso lo está haciendo el gobierno venezolano, más allá de los bloqueos y de las sanciones. Ustedes vieron en Barinas, apenas le tocaron los intereses al gobierno y se activaron, se desplegaron por todos lados. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no previeron eso, no solamente en Barinas, sino en todos los estados? ¿Por qué no son así tan eficientes para todas las cosas? Se acercan solo a las elecciones a prometerle villas y castillos, a llevarle una bolsa de clavo, un pedazo de carne a la gente, haciendo ver a la gente un estado de desproporción, jugando con los intereses del pueblo, jugando con las necesidades de la gente. Algo muy típico de los adecos y los copellanos. Se apareció luego Chávez y lo sacó. Yo no sé si se va a aparecer alguien y va a sacar al gobierno, pero por el camino que va del gobierno, porque esta oposición que tenemos, entreguista, antipatriótica, esa no figura para nada, esa no tiene chance aquí en Venezuela. Pero por el camino que va el gobierno, aquí debe aparecer alguien, así como apareció Chávez, rácata, y lo sacó a los adecos y los copellanos por insensibles e indolentes con el pueblo. Así van a hacer con el actual gobierno. Le tocaron sus intereses, se activaron. Ahora vamos a ver si en estas elecciones el pueblo tiene 2 vías. Si le da una nueva oportunidad al PSV, ahí en Barinas, que lo viene haciendo muy mal, o si se entregan al paramilitarismo o a la oposición entreguista de gobiernos extranjeros. Tiene esas 2 vías. Verá el pueblo con su sabiduría qué va a hacer. Por cierto, mucho despliegue de recursos, 16 transformadores eléctricos, más de 1.000 plantas portátiles, llevándole de todo a la gente. No abusen, al gobierno nacional no abuse. El pueblo ha sido muy noble, ha aguantado la pela del interinato, está dispuesto a seguir aguantando pela siempre y cuando haya un retorno y una, ¿cómo se llama eso? Una contraprestación, una retroalimentación, pero del gobierno de allá, de aire a tierra, no está llegando esa retroalimentación. 700.000 votos menos. Y esta oposición que tenemos dividida, antipatria, no aprovecha nada, porque están vendidas a intereses internacionales. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un gobierno indolente e ineficiente y una oposición entreguista a gobiernos extranjeros. ¿Cuál va a ser la vía entonces? Bueno, una tercera vía, ¿verdad? Alguien que aparezca. O despolarizamos todo esto que tenemos en estos momentos y que comiencen a emerger nuevas figuras que estén ya cercanos a las necesidades y a las peticiones del pueblo, y no seguir con esto. El pueblo, yo lo he venido diciendo aquí en Sin Mentiras, no es porque me nazca o me plazca, no, porque lo veo en las calles, lo veo en las encuestas,
lo veo en las redes sociales, en sus comentarios. El pueblo está cansado. Está cansado del guabineo. Está cansado de la ineficiencia. Está cansado de que él ponga siempre el pecho. Está cansado de la traición de los gobernantes, sean opositores o sean del gobierno. El pueblo quiere cosas distintas. Vamos a ver cómo se va a expresar hoy en Barinas. Pero ya le pasaron al gobierno una primera factura. Vamos a ver si le pasan una segunda factura o si el gobierno en verdad humildemente reconoce sus errores, si gana Arriaza y Arriaza cumpla con las necesidades que le está ahorita mismo diciendo al pueblo de Barinas. Vamos a dejar hasta aquí el video y vamos a seguir actualizando con nuevas informaciones que nos llegan desde Barinas. Muchas gracias y será hasta la próxima.